El ser humano vive en sociedad, no podemos sobrevivir aisladamente. En todas sociedades se producen conflictos y todas sociedades tratan de encontrar vías para resolver los conflictos o encontrar alguna solución en caso que ya se hayan provocado resultados negativos. El 19 de diciembre de 2001, en medio de un clima social efervescente, una situación socialmente caótica, políticamente complicada, se desató la represión policial más fuerte, diría, producida durante los años de la democracia. En todas las sociedades contemporáneas, bueno, y no tan contemporáneas, se ha ido desarrollando a lo largo de la historia un complejísimo aparato para canalizar venganza. Es decir, si los estados no se ocupasen de canalizar la venganza, toda la conflictividad que genera resultados dañosos derivaría en un verdadero reguero de sangre. ¿Qué rol cumple cada uno de los protagonistas en esto? ¿Realmente este aparato sirve para hacer justicia? ¿Sirve para pacificar? ¿Sirve para restablecer la paz social en una situación de conflicto? El 19 de diciembre de 2001, en pleno contexto de crisis e incertidumbre, debieron asistir a clase los alumnos de la escuela José Manuel Serrano. Era una escuela de Las Flores, un barrio humilde del sudoeste rosarino que funcionaba además como comedor. Allí trabajaba como auxiliar de cocina Claudio Leprati. Nos juntamos con un montón de gente, o sea, participamos de muchos encuentros, espacios que se dan, ¿no? Y en esos lugares soñamos con un mundo distinto, o sea, como dicen los zapatistas, un mundo donde quepan todos los mundos. En esa época tenía 35 años y se había mudado a un barrio todavía más humilde que Las Flores, Ludueña, para poder colaborar en las tareas de contención social de los adolescentes que vivían allí. Iba y venía en su bicicleta, de un lado para el otro, promoviendo la formación de grupos de niños y jóvenes en las barriadas populares de Rosario. El 19 de diciembre había llegado como siempre en la bicicleta que conducía desde el barrio de Ludueña. Estaba preparando la comida cuando escuchó disparos. En la esquina de España y Caña de Ámbar, a pocos metros de la escuela, miembros del Comando Radioeléctrico de Arroyo Seco se enfrentaban con un grupo de no más de 5 personas. Leprati no lo sabía y decidió subir a la terraza de la escuela para ver qué ocurría. Eran días revueltos, claro, pero subió tranquilo. Sabía que nadie iba a pasarle porque estaba haciendo su trabajo en un comedor de niños. Subió en un momento dado al techo de la escuela con algunos compañeros de trabajo, con un profe de matemáticas y con 2 compañeras de la cocina también, porque se escuchaba, bueno, todo el tiempo disparos, una balacera, dice, muy grande, es el testimonio que nos han dejado, ¿no? Y nos permiten reconstruir lo sucedido también.
Así que suben con la inquietud de ver qué estaba pasando, ¿no? Y por qué la escuela era blanco, porque en realidad hacía rato que escuchaban disparos contra la escuela directamente. Suben y justo en un momento después de que ellos están arriba del techo, pasa un móvil policial muy fuerte y disparando, ¿no? Disparando hacia arriba, hacia la escuela. Entonces, mi hermano y sus compañeros también les gritan, ¿no? Les dicen qué están haciendo, si no se dan cuenta que eso es una escuela, que ahí están por servir la comida. En un momento más había un montón de menores, de chiquitos, por recibir la comida, ¿no? Y la respuesta a todo esto fue que ese móvil policial se detuviera casi llegando a la esquina de la escuela, retrocediera muy rápidamente y del móvil se bajaran 2 de los 3 policías que estaban arriba. O sea, el conductor no bajó, sí descendió quien estaba delante, que era el jefe del operativo además, Rubén Pérez, y quien estaba atrás, Esteban Velázquez, que era un agente en aquel momento que dispara y es el que le da en la garganta a Pocho, ¿no? Y lo mata. ¿Qué pasó en esos días de diciembre o tantas otras veces para que la policía actúe como actuó? ¿Por qué el sistema penal que supuestamente existe para evitar que los impulsos vindicativos de la población acaben en una masacre, termina generando él mismo una masacre? Pero para comprender esto es necesario saber cómo funciona el poder punitivo. El poder punitivo funciona por segmentos, está sectorizado y cada uno de estos sectores, cada uno de estos segmentos de poder punitivo funciona autónomamente, compartimentalizado, tiene sus propios controles de calidad, sus propios objetivos, etc. De modo que en conjunto da la sensación de ser una orquesta sin director o con muchos directores y nadie se hace responsable del resultado, del producto final. Por el contrario, por regla general se formulan imputaciones recíprocas entre los distintos sectores. Pero estas agencias no solo pugnan entre sí. La segunda característica tiene que ver con la idea de un sociólogo llamado Merton, que dijo que todas las agencias tienen un doble discurso. Un discurso público, moralizante para la policía, de justicia para los jueces, resocializador para los penitenciarios, de información para los medios, de bien común para los poderes legislativos y ejecutivos. Y un segundo discurso que se esconde y se dirige hacia el interior de las propias agencias, en donde aparecen sus verdaderas preocupaciones. En el caso de la agencia policial, es la mayor autonomía. En el caso de la agencia judicial, es la mejor infraestructura y estabilidad burocrática. En el caso de la agencia penitenciaria, es el orden interno y la seguridad preventiva de fugas y motines. Rating y sintonía con intereses corporativos es en el caso de las agencias mediáticas y cuestiones proselitistas en el de los políticos. ¿Cómo funciona todo esto en la práctica? Bueno, por regla general, el problema es que funciona al revés que en la teoría. Según el discurso jurídico, los legisladores hacen las leyes, los jueces las interpretan e indican a los policías su accionar, los policías ejecutan las órdenes de los jueces y el sistema penal se encarga de controlar a los delincuentes mientras se reforman. Pero en la práctica casi nada de esto ocurre. Los jueces y los fiscales no salen a buscar delincuentes. Prácticamente todos los candidatos a criminalizados son seleccionados por la policía. Y los jueces tienen una especie de semáforo que da luz verde o luz roja
a esos procesos de criminalización que son puestos en funcionamiento por la policía. Y Lepratti intentó evitar que el poder punitivo ejercido por la policía se desmadrara, como había ocurrido tantas veces. Desde la terraza pudo ver cómo los agentes del comando disparaban e intentó detenerlos. Les pidió que pararan, los insultó y les gritó que bajaran las armas, que allí solo había pibes comiendo. Y aquí la historia se vuelve confusa, porque dos agentes del comando dijeron que dispararon tras escuchar detonaciones de un arma de pequeño calibre. Pero las versiones fueron contradictorias, porque uno dijo que los disparos se produjeron antes de bajarse del patrullero y el otro aseguró que comenzaron cuando se ubicaron detrás del coche. Inmediatamente después de que lo asesinan a Pocho, los policías que estuvieron involucrados en su muerte se dirigen a la comisaría de la que dependían en ese momento, una subcomisaría, y desde allí, desde ellos para arriba, empieza a, de alguna forma, planificarse cómo encubrir eso que fue un asesinato, ¿no? Y lo hacen. Tal es así que al día siguiente, el 20 de diciembre, un día después del asesinato de Pocho, estos policías ingresan una denuncia, por ejemplo, hacia Pocho por resistencia a la autoridad. El juez no le creyó a ninguno de los dos, pero lo que importa en criminología no es la opinión de un juez, sino los hechos. Y ese 19 de diciembre, Lepratti murió por un perdigonazo de plomo que se le incrustó en el cuello, perforándole la tráquea. Pero para entender por qué decimos que el poder punitivo lo ejercen fundamentalmente las agencias policiales, debemos aclarar lo siguiente. Primero, que por agencias policiales no estamos entendiendo el agente de la esquina, sino que estamos entendiendo todas las agencias ejecutivas, incluso servicios secretos de información, etc. En segundo término, la población criminalizada en cualquier país, y por alta que sea, Estados Unidos, etc., siempre es una minoría que en relación a la totalidad de población es casi insignificante. Esto explica lo siguiente: el poder punitivo de significación política, no es el que se ejerce sobre los criminalizados, sobre los pocos criminalizados que pertenecen a clases subalternas, que no tienen poder, etc., sino que el poder punitivo con dimensión política es el que se ejerce sobre los que estamos sueltos, es el poder de vigilancia sobre todos los que integramos la sociedad. Mucho más importante que criminalizar a un ladrón o un psicópata asesino es saber a dónde vamos, con quién hablamos, qué libro leemos, con qué banco operamos, qué compramos, cuánto ganamos, dónde estamos. Toda esta información es material de control y de eventual extorsión. Pero la gente se siente más segura con más controles. Ignora que puede caer en la inseguridad más absoluta si toda esa información llega a manos equivocadas. En realidad, todos los estados hoy día quieren controlar, sobre todo a los sectores más subordinados, a los que llevan la peor parte. Y bueno, establecen normas, establecen principios, a veces expresos, a veces no tan expresos, y sancionan a aquellos que violan esas normas, esos principios, al mismo tiempo que vigilan a todo el resto. Esto es lo que se llama el poder punitivo. Es el poder punitivo de los estados. El poder punitivo necesita ese puñado de ladrones y psicópatas asesinos para que el resto de la sociedad acepte ser controlada y espiada. Si no los hubiera, el poder punitivo los inventaría, pues jamás dejaría que su máquina burocrática muriera de inanición. A esto se lo llama hacer estadística. La agencia policial es solo una de las agencias que integran el complejo sistema penal. Pero los 39 asesinatos de esos 2 días son resultado de un desborde ocasional de esta agencia,
o es la forma natural o la consecuencia más o menos natural de la operatividad del sistema penal. Podría decirse que después de todo este tiempo nadie se ha hecho cargo todavía, ¿no?, de lo que la policía salió a hacer en esas jornadas con absoluta impunidad, y cómo ningún responsable político ha tenido que rendir cuentas, ¿no? El problema no es que el sistema penal funciona desarticuladamente. Este no es el único problema. El problema es que hay una agencia que concentra casi todo el poder punitivo, el ejercicio del poder punitivo. Poder punitivo sobre los criminalizados, poder punitivo sobre la población en general, que es la policía, ¿no? De modo que en este difícil camino por hacer algo en pos de la justicia, uno de los principales problemas es justamente la policía. Muchas veces escuchamos que un agente detuvo a alguien por cometer una infracción de tránsito y le pidió dinero a cambio de no aplicarle la multa. Y si esto ocurre, tiene que ver con un desajuste del modelo. Solo una parte muy pequeña del presupuesto asignado a la policía se destina a salarios. Las decisiones las toman las cúpulas y no hay lugar para la discusión interna sobre la distribución de recursos. Entonces, la paradoja final es que la Agencia de Prevención del Delito se financia mediante la práctica de algunos delitos. Esta situación la tiene que resolver la política, pero lamentablemente los políticos no tienen una idea clara acerca del modelo de policía. Y esto ha hecho que en nuestra región tengamos modelos que a veces parecen suicidas. Por un lado, tienen que sustentarse participando de alguna medida del delito o cometiéndolo. Y por otro lado, no respetan ni siquiera los derechos humanos del propio personal policial, ¿no? Junto a él, nosotros recordamos a todas las otras víctimas. Acá en Santa Fe tenemos que pensar en jóvenes muy chicos, ¿no? Uno piensa chicos, jóvenes, chicos, ¿cómo es, no? Las edades, 15, 14. Entonces, Ricardo Villalba, Walter Campos, ¿no? Rubén Pereira, que era un joven que tenía una nena chiquitita, asesinado ahí cerca de donde lo mataron a Pocho, pero en la ruta también. Juan Delgado, Graciela Acosta, Graciela Machado, Marcelo Pacini en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe. Yanina García, que era una joven de 18 años, tenía una nenita de 2 en ese momento. Bueno, por todos ellos seguimos reclamando justicia, ¿no? Este tipo de historia no nos es ajena. Desde la vuelta de la democracia hemos leído y visto en los medios algunos miles de casos de gatillo fácil. Y siempre nos llenamos de ira contra los asesinos en particular, sin entender que es el sistema penal el que genera este tipo de policía. Es muy importante destacar que por más que cada agencia del sistema penal funcione en forma aislada, intentando llevar agua para su propio molino, y que por más que el mecanismo de funcionamiento del sistema penal esté subvertido, otorgando casi la totalidad del poder a una de sus agencias, y que justamente esta agencia esté deteriorada por definición, con todas las consecuencias que eso trae que ya hemos visto, no se trata aquí de una conspiración. Estos desajustes del sistema penal no responden a un genio maligno que opera secretamente desde su guarida. Simplemente son desajustes que ocurren y que nadie detiene porque responden a los intereses de algunos sectores. La consecuencia más brutal del ejercicio del poder punitivo, sin duda, que son las masacres. Y bueno, frente al riesgo de desborde del poder punitivo que desemboque en masacre, la solución preventiva es oponerle un poder jurídico de contención. Ese poder jurídico de contención es el que le puede oponer el derecho, el que le puede oponer los jueces, los fiscales, los abogados, etc. El sistema penal, que en teoría es
Bueno, la herramienta estatal para evitar que los impulsos de venganza de los ciudadanos acaben en masacres es hoy en día la herramienta de la que se valen los estados justamente para perpetrarlas. La tarea más urgente, la tarea primordial a cumplir en el sistema penal sería la reformulación, repensar los modelos policiales primariamente, reforzar la contención jurídica por otro lado y de esta manera reordenar el funcionamiento de este aparato, de este sistema penal, de este conjunto de agencias que funcionan un tanto desordenadamente, que parecen una orquesta sin director, como lo dije en algún momento. Creo que esta es la función básica, porque es la función de prevención de masacres. No creamos que con la ley internacional vamos a prevenir las masacres. No, la ley penal llega después que se produjo. Lo que nos interesa es que no se produzca y esto requiere la reformulación del aparato del sistema penal para contener cualquier posibilidad de desborde de poder punitivo.